bastante tarde, así es que vamos a empezar. Buenos días a todas, para que no me conozcáis, soy Evaristo Bois, profesor de la casa y coordinador de esta mesa que lleva por título Estética Postfundacional y que reúne una serie de contribuciones del grupo de investigación que trabajamos desde Barcelona. Hemos venido unos cuantos a presentar lo que estamos haciendo a lo largo de este proyecto y bueno, ya lo veréis. No puedo sino decir tres cosas antes de presentar a Laura y empezar con la mesa. La primera, muchísimas gracias a Antonio Rivera por la organización, Milagros, muchísimas gracias, Paula, bueno, a las implicadas, muchas gracias. Por mi parte, llevo muy poco tiempo trabajando aquí en la Complutense, entonces no puedo sino dar también las gracias por la acogida, por la simpatía, por la generosidad. Y la tercera cosa, porque es un placer hacer que este espacio sea el espacio de reunión, el espacio de encuentro entre nuestro grupo de pensamiento contemporáneo postfundacional de la Universidad de Barcelona y el grupo de estética y política de la Universidad Complutense, con los que bueno, tenemos muchas cosas en común, filias, fobias, autores, problemas, y espero que este espacio sea el encuentro en que ponerlos en común y aunar fuerzas. Dicho esto, os presento a Laura Llevadot. Para quien no la conozcáis, Laura Llevadot es la directora del grupo de investigación Pensamiento Contemporáneo Postfundacional, es profesora titular de Filosofía Contemporánea en la Universidad de Barcelona, especialista en Filosofía Francesa Contemporánea, filósofo de Deleuze, Derrida, gran conocedora de la obra de Kierkegaard, y bueno, es directora de la colección Pensamiento Político Postfundacional en la editorial Gedisa, y su último libro se llama Ni existía antes que yo. Hoy no hablará de ninguna herida, pero sí de estética. Y bueno, ahora os va a hacer un pequeño panorama a lo que en nuestro grupo tratamos de pensar como estética postfundacional, y su intervención ya por título Aproximaciones contemporáneas a la estética postfundacional. Muy bien. Bueno, pues primero muchísimas gracias, Antonio, por permitirnos presentar un poco el trabajo que estamos haciendo dentro del proyecto de investigación que tenemos en Barcelona, pero Juan, que ahora está aquí, hay gente que está en Zaragoza, es decir, lo dirigimos desde Barcelona, pero estamos un poquito... Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer es desplegaros un poco como el marco teórico en el que nos estamos moviendo a nivel de conceptos y a nivel de autores y a nivel de problemáticas, ¿no? Y a partir de ahí, pues tanto Juan como Paula como Xavi van a desplegar su propia investigación, como se está dirigiendo dentro de este marco. Entonces tenemos una serie de lecturas comunes y la principal, obviamente, ha sido la de Marshall, que es la que dio motivo para trabajar, digamos, en esta cuestión de la postfundación. Entonces, en el texto de Marshall, en realidad, pero como ya nos acostumbramos a llamarle Marshall, en el texto de Marshall, que es Pensamiento Político Postfundacional, digamos que la gran diferencia que establece, siguiendo la diferencia ontológica de Heidegger, es la diferencia entre lo político y la política. Entonces, nosotros seguimos, digamos, en esta línea, solo que ya le ponemos un pero, así de entrada. En el texto, lo que él intenta justificar como pensamiento postfundacional, y se refiere pues, a Badiou, a Nancy, una serie de autores, es que de algún modo lo político opera como lo ontológico, como la condición de posibilidad de la política. Y él distingue su posición, que sería esta, entiende que eso es un postfundacionalismo contingente, es decir, que la política, el ámbito de la representación, etc., no tiene fundamento, pero sí que aparece algo que operaría en el ámbito de lo político y de la política como un fundamento contingente que se puede ir cambiando, ¿vale? Entonces, para él, el tema es, tenemos las instituciones, tenemos la representación, tenemos etcétera, etcétera, tenemos el ámbito de la política, pero siempre ha de permanecer abierto a posibles fundamentaciones.
Dice, y en este sentido el postfundacionalismo no es un antifundacionalismo. Entonces nosotros, bueno, yo no sé si decir nosotros, porque decir nosotros ya es muy fundacional, pero digamos, lo que estamos trabajando es, bueno, ¿y por qué un antifundacionalismo no ha de ser un postfundacionalismo? Y no es más interesante un antifundacionalismo que un fundacionalismo contingente, ¿vale? Esto es un poco como la pregunta de dónde partimos. De hecho, hay un texto posterior en el que un artículo en el que él habla de una tendencia antifundacional del postfundacionalismo. Y ahí mete a Tikkun, mete a Gamben, mete una serie de autores, Stigler, etcétera, etcétera, que serían como la versión subversiva o anárquica del postfundacionalismo. Entonces nosotros hemos empezado a tirar de esta línea más subversiva en nuestro eje de política, y en el eje de estética, que es lo que vamos a hablar ahora, también de algún modo tratamos de pensar qué serían las prácticas artísticas contemporáneas pensadas desde esta posición antifundacional, ¿sí? De alguna manera, porque cuando vamos, después os hablo un poco, pero cuando vamos a ir al libro que tiene Malhart sobre estética, que es el de Conflictual Aesthetics, que también hemos estado trabajando, él lo que se está planteando, igual que se planteaba la cuestión del fundamento contingente de la política, lo que parece que se está planteando son las condiciones políticas de la estética, ¿sí? Desde su visión de lo que es el postfundacionalismo. Mientras que quizá desde la que nosotros estamos tratando de desarrollar, que es esta más anárquica, ¿no? Lo que se caracterizaría por una crítica a cualquier tipo de fundamento, lo que nos planteamos es más bien cuáles son las condiciones estéticas de lo político, ¿sí? Entonces, priorizaríamos lo estético sobre lo político como el lugar a partir del cual se puede pensar lo político de otro modo, entendiendo que lo político es lo personal, es político, nuestras relaciones de poder son políticas, etcétera, etcétera, ¿no? En este sentido amplio de lo conocemos. Bueno, un poco esto es como el marco así teórico macro, y entonces lo que voy a tratar de hacer es explicar un poco cómo esto lo bajamos a la cuestión del arte, la solución que parece que le da Malhart y por donde nosotros lo estamos estirando quizá de otro. Bueno, para nosotros la cuestión del arte, si lo entendemos desde esta apertura hecha por lo antifundacional, no podemos entender el arte en términos ontológicos, o sea, Heidegger fuera, ya, entonces un poco el marco en el que vamos a pensar la cuestión del arte es un marco histórico, Foucaultiano, y quizá el trabajo, o ranseliano también podríamos decir, con Xavi, ¿no? Y quizá todo lo que yo voy a decir, no lo digo en nombre de todos, pero más o menos, digamos, cada uno se puede coger bien. Pues el marco teórico es el texto de Larry Schiller, La invención del arte, ¿sí? Entonces, Schiller ahí nos da como el marco histórico de aparición de lo que es la noción de arte, y la noción de arte, lo que muestra Schiller en un estilo bien Foucaultiano, es que es una invención reciente que aparece en la modernidad y que tiene una fecha de defunción. Entonces, lo que había antes sí era pintura, escultura, poesía, lo que quieras, pero no era arte, eran prácticas, determinadas prácticas. Aparece la noción de arte en el momento en que aparece ese triángulo que es, de un lado, el museo, la galería, un lugar donde extrapolamos obras, las ponemos y las dedicamos a la contemplación, desde el momento en que aparece un mercado que le pone un valor a la obra, y desde el momento en que se fundamenta, y ahí está el tema de la fundamentación, algo a lo cual llamamos experiencia estética. Entonces, eso que se fundamenta con Baumgarten, pero sobre todo con Kant, para nosotros es lo que hay que desfundamentar. Por lo tanto, lo que tenemos es, bueno, en un momento dado se inventa esa cosa que llamamos arte,
se inventa pues, un tipo de escucha, ¿no? Como, no sé, China pone el ejemplo de Mozart tocando en el palacio, nadie le hacía ni caso, ¿no? Hay que inventar un lugar de escucha, de silencio, de poner una experiencia estética ahí para que eso se aprecie como obra de arte. Cuando aparece esto y Kant lo formula, bueno, a través de, no voy a explicar ahora Kant, ¿no? Pero a través como de la experiencia de lo bello y después de lo sublime, parece que, bueno, que esa obra que vamos a llamar arte se caracteriza por establecer con ella una relación desinteresada que provoca un acuerdo de las facultades, en el caso de lo bello, o un desacuerdo en el caso de lo sublime. Bueno, la crítica, lo que nos encontramos en el siglo XX, contemporaneidad antigua, digamos, es la crítica a este paradigma kantiano. Entonces, para mí, esto es más para mí, ¿no? Las dos grandes estéticas que encontramos en el siglo XX que van a contestar el paradigma kantiano son la de Adorno y la de Deleuze. La de Adorno, porque la crítica que va a hacer es que la experiencia que tiene el sujeto del objeto no es desinteresada, sino que está preformada por la industria cultural. Entonces, el acuerdo de las facultades viene dado por aquella preformación que ya somos como sujetos que consumimos, ¿no? Entonces nos va a dar placer lo fácil, obviamente, y nos va a dar displacer lo complejo. Y entonces ahí Adorno sitúa la obra de arte como el lugar de la puesta en cuestión de ese acuerdo precisamente de las facultades que está preformando por la industria cultural. Y arte, obra de arte, será la que muestre la grieta de esa experiencia de acuerdo. Por eso Adorno puede decir, que es un poco a lo que vamos a ir, que todo arte es político por el hecho de serlo. Es decir, en la medida en que una obra reconfigura el código de una manera que pone en cuestión la comunicabilidad universal, ya se está estableciendo como algo político, porque está interrumpiendo el circuito de la comunicación. Entonces, de esta línea que abre Adorno, que es la teoría crítica, va a salir, y en el ámbito del arte, de la puesta de Duchamp, va a salir todo lo que será Peter Osborne, que es ya otra referencia para nosotros, lo que él llama un arte más allá de la estética, ¿no? Va a salir toda una línea de trabajo en el que la obra de arte se concibe como la introducción de la comunicación universal y que para ello, justamente, lo que debe hacer es desembarazarse de todos los elementos estéticos que la pueden convertir en una mercancía dentro de la industria cultural, ¿no? Entonces aquí es cuando Peter Osborne, por ejemplo, va a estar a favor del arte conceptual. El arte conceptual es un arte que se desmaterializa, que se desembaraza de cualquier elemento que pueda ser agradable a la sensibilidad. Y entonces, lo que ocurre, digamos, aquí lo que ha aparecido es la cuestión de la industria cultural. Entonces, cuando nos planteamos que en realidad estamos siempre rodeados de objetos estéticos que nos están preformando nuestra sensibilidad, nuestra conducta, nuestra acción, etcétera, etcétera, aparece este concepto de arte como interrupción de esa lógica. Pero lo que ocurre cuando se sigue esta lógica es que va apareciendo ese arte que cada vez se va haciendo más desmaterializado, más autónomo, ¿no? Aparece aquí la cuestión de la autonomía del arte. Xavier Robert de Ventós, por ejemplo, dirá más ensimismado, ¿no? Y más puro, con una voluntad de pureza que es difícilmente compatible con la mayoría de la gente, digamos. Se hace un arte cada vez más elitista. Hay un texto muy bonito de Galende que se llama Modos de producción, que hace la broma de cómo Adorno, el sueño de Adorno era que los trabajadores de las fábricas salieran de la fábrica silbando una melodía de Schönberg. Y eso no ha pasado ni va a pasar, pero esa era la idea del arte concebido de este modo, ¿no?
Entonces, en realidad lo que ha pasado es que se convierte en un arte elitista, un arte que entiende en cuatro, la mayor parte burgueses educados, y ese arte está muy vinculado a la institución. O sea, quien lo va a proteger es el museo, la institución, y cada vez se hace por ahí toda una vertiente de evitar aquello que tiene la industria cultural. La industria cultural lo que tiene es la máxima reproductibilidad. Entonces va a tratar de ir hacia el happening, de ir hacia la performance, de ir hacia aquello que no es reproducible, que no se deja fotografiar. Y aparece esta idea un poco de la cual habla César Aira, de un arte sin obra, evitar que haya fetiche. Por aquí, Juan, yo creo que es por donde va a estirar un poco esta idea del arte como de creación. Bueno, aquí nos vamos situando un poco ¿vale? Entonces, bueno, esto sería como lo que se habla a partir de Adorno, Duchamp y de Roswell, que sería este arte más allá de la estética. Sería la primera línea y que se diferencia de la industria cultural. Si utilizamos la terminología de Benjamin, ¿no? Sería la politización del arte contra la estetización de la política. Pero de otro lado se abre también otra línea que también nos interesa, que es la de Deleuze. Y Deleuze lo que hace es una interpretación sobre todo a partir de lo sublime kantiano, de ese desacuerdo de las facultades que provoca lo sublime, y él va a estirar esta idea de esta experiencia de lo sublime para comprender que la obra de arte es aquella que es experimentación y que tiene la capacidad de transformar las condiciones de posibilidad de la experiencia, ¿no? Es decir, si el sujeto trascendental kantiano tenía unas condiciones de experiencia determinadas, lo que hace y por eso la trascendental y por eso varía para cada experiencia empírica, pues voy al rápido. Bueno, lo que hace la obra de arte es ser capaz de modificarlas, ¿no? Que cuando ves una película de Tarkovsky, hay una experiencia, otra, que va a modificar tus formas de sensibilidad del espacio-tiempo. Entonces, esta otra tendencia, digamos, que se abre con Deleuze, ya sería algo así como una estética más allá del arte, en el sentido en que ya no necesita del concepto de arte, como el que defendía Adorno, ya no necesita esa invención, ¿no? de la modernidad, sino que va a aparecer como una capacidad para establecer bloques de sensibilidad, de afectos, una cierta aiestesis que afecta no solamente al hombre, sino a todo lo viviente. Para Deleuze, todo lo viviente es capaz de hacer obra. Y es capaz de hacer obra artística porque él es simondoniano, ¿no? Y entiende que toda individuación pasa por resolver un problema en el que no se puede vivir, porque no se puede vivir, hay que crear un procedimiento. Ese procedimiento es lo que para Deleuze sería la obra de arte. Entonces, en esta línea está trabajando, por ejemplo, Esther Jordana, y sería intentar pensar el arte desde el paradigma del posthumanismo, no ya como una facultad humana, no ya como algo que hacen los hombres, sino realmente como una experiencia estética que afecta a todo lo viviente. ¿Vale? 5 minutos, vale, pues me cuento rápido. Entonces, ahí tendríamos otra línea que desfundamentaría el concepto de arte moderno. Vale, estas serían como las dos líneas. Entonces, la tercera es la que abre Marhart en Conflicto and Aesthetics. Él lo que dice, bueno, lo que dice muy resumido, ya voy a ir acabando, es que él plantea que no todo arte, o sea, él está en contra de la tesis de Adorno de que el arte es político por el mero hecho de ser arte. Entonces, él se plantea que no todo arte es político, se va al texto de Mouffe sobre la agonística, y lo que hace Mouffe es decir, bueno, hay arte, ella puede aceptar que todo arte es político, pero dentro del arte político hay uno que es crítico y dentro del que es crítico hay uno que es activista, ¿no? Entonces, Marhart diría, no exactamente, de hecho hay muy poco arte político y el único arte político es el que realmente
interviene en el conflicto. Entonces, en realidad, para él, el único arte político es el arte activista, ¿sí? Como las guerrillas, el FEM, Tucumán Arde, todos estos grupos serían los únicos que realmente se implican en la cuestión de lo político, y para él eso es la estética postfundacional. Entonces, a nosotros nos pareció, vuelvo a decir esto nosotros sin fundamento, a algunos de nosotros nos pareció que en realidad aquí Manhart, en Conflictual Aesthetics, va y confunde lo político con la política. Entonces se está reduciendo el arte político a aquel que tiene un papel dentro de la política. Pero entonces se está saltando esa distinción que había hecho, precisamente que nos interesaba, que era la de lo político, ¿no? Está reduciendo solamente al ámbito del conflicto y de la representación. Entonces, ya acabo, bueno, un poco lo que se nos ha abierto es, bueno, esta tensión entre, creo que lo que tenemos que pensar es esta tensión entre el arte ensimismado, ¿no? el de adorno, digamos, y la industria cultural, y tener en cuenta toda la cuestión de la tecnología, que mi adorno, lees un poquito, pero adorno no tuvo en cuenta. Y para aquí nos sirve, por ejemplo, Peter Sandy, y nos sirve Benjamin también, y esta idea de que al final la experiencia que tenemos en que ya estamos todos en la industria cultural es una experiencia en la que la tecnología la hemos inervado, nuestros cuerpos ya son tecnológicos, ¿no? Y Tosteyer dice, tu cerebro es tu pantalla es tu cerebro, ¿no? Y esto ha pasado desde el momento en que la pantalla ha pasado a ser digital. El momento en que ha sido digital ya es una extensión de nosotros mismos. Entonces, dentro de esta reflexión hemos estado trabajando Ito Steyer y Mark Fisher. Algunos, no todos, pero... Bueno, lo interesante de Steyer, creo que para nuestra reflexión, es la idea de que en realidad ese giro conceptual que reclamaba Peter Osborne lo ha hecho el capitalismo. Ella habla del giro conceptual del capitalismo. Y con esto, ¿ella qué quiere decir? Dice, bueno, al final lo que tenía que hacer el arte conceptual lo ha hecho el propio neoliberalismo, ¿no? Lo ha hecho el propio capitalismo. Por ejemplo, el ejemplo que ya pones, cómo el capitalismo ha integrado la imagen pobre, que era la imagen del cine que se hacía, yo qué sé, cuando veíamos, que estamos también con el tema del feminismo, ¿no? De la Carol, ¿cómo se llama? Sí, Carol... Del Fisherin, sí, pero de Phil y Carol es la película, ¿no? Sí. Pues que ves a las feministas, ¿no? Así activistas que salen con la cámara, entonces intentaban filmar todo ese movimiento feminista que había en los 70 y tal. Bueno, ese tipo de imagen así precaria ya está integrada en los reels de Instagram, ¿no? Ya está integrada haciendo haciendo el prólogo del libro de Germán Cano sobre Fisher, ¿no? Decía, bueno, hasta Rosalía se hace reels, ¿no? Eso forma parte de la propia industria cultural. Entonces ya no hay un criterio de estética para separar lo que sería gente que hace vanguardia de gente que hace mera industria, ¿no? Y por otro lado, Steyer habla también, justamente a partir de esta, no le llama así ella, pero de esta inervación de lo tecnológico, de una traición a la duración. Y lo que nos dice es que finalmente lo que ha conseguido la industria es organizar a la masa sin sermonear, haciendo que todos estemos implicados en estos modos de autoproducción de nuestra propia imagen para ajustarnos a la regla, ¿no? Ese es el modo en que no fabricamos nuestras propias subjetividades dentro del sistema neoliberal y que no permite una experiencia estética. Y de otro lado, Fisher lo hemos recuperado también porque a eso él le llama el hedonismo, depresivo, la hedonia depresiva, que es esta necesidad de estar enganchado a la Matrix, de estar constantemente en la máquina, pero que al mismo tiempo te genera como un vacío, como una imposibilidad de experiencia, ¿no? Finalmente lo que ha muerto parece ser
esa posibilidad de la experiencia, y la idea de, bueno, cómo interrumpir esto, de recuperar lo que él llama lo ontológico, como derridiano, lo espectral. Él habla de lo ontológico, os hablará Paula, porque ella, yo también la estaba trabajando, pero ella sobre todo con la cuestión de Fisher, ¿no? De intentar recuperar algo de lo que había sido, en el caso de Fisher, la contracultura. Porque en la contracultura lo que había sucedido es que la industria cultural se había hecho cargo de los avances del arte autónomo, digamos, ¿no? Cuando Joy Division utiliza, yo qué sé, pues, letras de Dostoyevsky o de Beckett o de lo que sea, ¿no? Y de pronto eso lo escucha el hijo de la limpiadora. A lo mejor la limpiadora no lo escucha, pero su hijo sí. Es un momento en que las clases trabajadoras sí están en contacto con algo que provenía de la tradición de las vanguardias. Pero eso solamente sucede en el momento en que aparece la contracultura de los 80 hasta, no sé, 90, no mucho más, 2000, poquito más, y es porque todavía teníamos algo que se llamaba estado de bienestar, el Estado todavía no se había vendido a las instituciones y por lo tanto las clases trabajadoras podían acceder a esta educación que le permitía, pues esto, que unos chavales de barrio, trabajadores y demás, pudieran acabar haciendo un grupo como Gentilici. Como esto se ha acabado, la cuestión es cómo, bueno, desde lo postfundacional, desde la crítica al arte burgués, desde la crítica al arte ensimismado, pero también desde la crítica a la industria cultural tal y como la tenemos, podemos pensar algo que tenga que ver con estas condiciones estéticas necesarias para pensar lo político. Y bueno, un poco ya, hasta aquí, ¿no? Simplemente es esto, que desde nuestra perspectiva se trata de esto, de pensar lo estético unido a lo político como ese resto, ese exceso resistente a la separación entre un arte institucionalizado, burgués, fetichista, etcétera, etcétera, y una política representativa, banal, bipartidista, etcétera, etcétera. Y bueno, hasta aquí. Muy bien, es el turno ahora de Paula Kupfer. Por parte de No, es para que se vea en el vídeo. Paula Kupfer es profesora de Filosofía Contemporánea y Estética de la Universidad de Barcelona. Tiene una amplia trayectoria como editora y traductora de autores como Sloterdijk, Freud, Butler y otros, y es especialista en el pensamiento de Benjamin y la teoría crítica. Su intervención de hoy se titula La pérdida de la pérdida, subjetividad neoliberal y atrofia de la dominación. Muchísimas gracias por la invitación, Antonio, a todo el grupo, por la acogida, a Milagros. Muchísimas gracias por todas las cuestiones, por la amabilidad también, que siempre, ¿no?, genera complicidades y amabilidades que estaría bien que se diseminaran más en este marco neoliberal. Y la verdad que muy contenta de poder estar aquí pudiendo compartir, bueno, algunas de las hipótesis sobre las que estamos trabajando. Como decía Laura, yo estoy trabajando fundamentalmente pues un poco esta salida del realismo capitalista, que yo creo que, bueno, en la sesión de ayer pues ya quedó muy claro un poco pues sus características principales, y cómo esta salida del realismo capitalista, en la que lo Heinrich, lo ontológico juega un papel fundamental, puede articularse, ¿no?, también en este vínculo desde la producción de cierta novedad que parece que es el síntoma fundamental, ¿no?, de que ya no existe la novedad en el marco del arte y de la creación cultural, ¿no?, en este presente absorbido por sí mismo, en esta contemporaneidad en la que hemos perdido la capacidad de articular, incluso de asir el presente, ¿no?, o sea, esta desarticulación, esta cancelación del futuro, esta impotencia reflexiva, ¿no?,
esta pérdida de vínculo con el pasado, que son todos diagnósticos también que de algún modo vienen de Benjamin ya, ¿no? De esta decadencia de la experiencia, y ahora por eso voy a intentar actualizar este título, que me parece que la pérdida de la experiencia que sitúa Benjamin y que ya hace casi un siglo, y después pasamos por Adorno, o sea como intentar ir un poco más allá, ¿no? de esa crítica, de esa decadencia de la experiencia, de esa elaboración de la pérdida, que también el propio Benjamin intenta con su texto de Baudelaire, por ejemplo, justamente la hipótesis es que ya no es posible esa elaboración del duelo. Vamos a ver cómo podemos abrir esos espacios, ¿no? Y generar esas salidas, esas rupturas, esas interrupciones que permitan elaborar no la pérdida, sino la pérdida de la pérdida, ¿no? En estos momentos ya de desvinculación absoluta con la temporalidad, de cancelación absoluta del futuro, de precariedad, de presente ensimismado, ¿no? De pura repetición de lo mismo. No voy a extenderme en este análisis porque creo que es compartido y que ya lo hemos visto, y que el término realismo capitalista está ahí, digamos que está asumido en ese sentido, pero sí que en este marco digital, que me parece que es importante la cuestión de lo digital y de esta nueva cultura que se distribuye en lo digital, que genera también una aceleración todavía mayor de la que habíamos podido detectar en el siglo pasado, esta compulsión, ¿no? En la que en el marco de lo social lo que rige fundamentalmente es la pulsión, ¿no? Esta compulsión que es pulsión sin sublimación, ¿no? Toda la línea de la desublimación represiva que plantea Zizek y que retoma Fischer, que me parece importante allí, pero que creo que tenemos bastante ubicada. Y a mí lo que me interesaría, ¿no? Es ver cómo podemos, si es posible, ¿no? Esta pérdida de la pérdida, ¿no? Que ya es un duelo del duelo incluso, ¿no? Ver cómo podemos ahí intentar abrir, ¿no? estas grietas. Más allá, ¿no? Del análisis, me parece que Fischer en realidad pasa muy por encima de la teoría crítica, ¿no? Adorno, pero bueno, está allí porque le llega a través de Jameson, ¿no? Entonces, ¿cómo seguimos, ¿no? Un poquito cómo seguimos aquí, y ya Jameson plantea la cuestión de la antinomia temporal, ¿no? Como esta cuestión de esta sociedad súper acelerada en la que nada cambia, ¿no? Cambia todo constantemente para que nada cambie, ¿no? La operación sobre la temporalidad me parece muy importante, porque el vínculo entre temporalidad y conocimiento pues, es esencial, muy desarrollado ya por Benjamin, sobre todo en las tesis, ¿no? Al final de su planteamiento. Y en ese sentido la cuestión del tiempo sí que me parece muy importante, ¿no? Y poder ver todo el análisis de Jameson, que Fischer recupera también a partir de Bifo, ¿no? Un poco para incorporar la cuestión digital, esta pulsión que está absolutamente desatada, y que también por eso, en algún punto, creo que la diseminación de la violencia también es que estamos viviendo en estos momentos, no solo en las formas de la política, con la regresión democrática que estamos viviendo y con el retorno de los autoritarismos y del fascismo, y vamos a verlo en qué acaba, pero bueno, ya estamos en crisis económica, ya estamos en guerra mundial, ya tenemos a la extrema derecha antidemocrática en las instituciones democráticas. Bueno, ¿qué hacemos, ¿no? Con todo esto? Y una de las tesis es que la cuestión de la pulsión, ¿no? De esta desublimación, más que desublimación, lo que hay es pulsión absoluta por todos lados, ¿no? Y un poco en este vínculo con esta cosa de no poder dejar de buscar el placer que plantea Fischer en esta hedonia, que es depresiva, ¿no? Entonces, bueno, intentar abrir por este lado. Ups. Vale. Bien, bueno, entonces no insisto, pero sí que
este déficit de atención, este sentimiento de esta normalidad mejorada que nos ofrece el mundo digital, ¿no? Salir un poco de esta normalidad, cómo podemos atravesar esta normalidad en un momento en que bueno, lo social se ha acelerado y la cultura se ha enlentecido, ¿no? Entonces la cultura ya no es capaz ni de generar novedad, fundamentalmente por su pérdida del vínculo con el pasado, porque lo nuevo siempre se relaciona con lo anterior y puede generar una modificación que genera algo nuevo, una interrupción, pero siempre en el vínculo, y lo que se ha roto es el vínculo, ¿no? Entonces, bueno, ahí todavía, si Baudelaire estaba elaborando el duelo por la pérdida de la experiencia, por esta conversión de la vida en pura erlebnis, ¿no? De estímulos, que vamos recibiendo estímulos, claro, todo eso traducido a lo digital es clarísimo, pero el diagnóstico es más o menos el mismo, ¿no? En ese sentido también esa transformación. La cuestión ahora es que la disponibilidad que presenta lo digital de todo, y creo que es una experiencia que tenemos en general, ¿no? Por ejemplo, cuando intentamos ver una película en filming o cuando intentamos elegir, ¿no? Ya está todo tan disponible que a veces yo, por lo menos, no sé si es una experiencia compartida, pero me parece que sí, pierdo más tiempo, pierdo una hora eligiendo qué voy a ver más que lo que estoy viendo, ¿no? Bueno, esto es algo bastante particular, ¿no? Digamos, esta disponibilidad absoluta hace que haya una pérdida radical, porque en realidad al final muchas veces lo que hago es cerrar el ordenador y decir es igual, no voy a dormir o me voy a leer un libro, que ya sé qué libro, que lo tengo aquí, que lo tengo que acabar, ¿no? Entonces, bueno, esta disponibilidad absoluta en realidad es el síntoma de una pérdida radical, ¿no? Entonces, de este vínculo y cómo podemos, ¿no? Recuperar, hacer ese duelo del duelo, ¿no? Un poco. Entonces, ¿cómo salir, ¿no? Un poco, porque ya no estamos ni siquiera ¿por qué sirve Fisher, ¿no? En este sentido, que también con la función Fisher, ¿no? Para poder intentar salir de esta fetichización de los autores, de Benjamin mismo, de Fisher mismo, que solo me parece que lo que hace es desarticular su fuerza y su potencia también desde la propia academia, ¿no? Entonces, bueno, creo que estaría bien atender a la potencia, ¿no? que abre también y no encerrarlo en nuestros papers. Pero sí que me parece interesante porque va más allá del posmodernismo, no repite simplemente a Jameson, ¿no? Este realismo capitalista, ¿no? Con la lógica cultural del capitalismo tardío que analiza Jameson, y que es este posmodernismo que todavía se relaciona con lo moderno, o sea, con el modernismo, ¿no? Y que esto enlaza también con lo que planteaba Laura, este planteamiento de Fisher de un nuevo modernismo popular, ¿no? De recuperar las potencias revolucionarias, transformadoras, utópicas que pudo tener el modernismo, ¿no? Un poco enlaza también con cierta dialéctica, ¿no? Cómo superar la dialéctica de la ilustración, ¿no? También. Y si en el posmodernismo se da una incorporación, ¿no? De todos los de motivos modernistas en la cultura popular, ¿no? Y que en el posmodernismo, ¿no? Fueron absorbidas y mercantilizadas, incorporadas, ¿no? Ya en el marco del realismo capitalista ya no hay confrontación con lo moderno, ¿no? El realismo radical del realismo capitalista ya no permite, ¿no? Esa confrontación con lo moderno, sino que no hay ni siquiera incorporación, como planteaba Jameson, sino que ya hay una preincorporación, que es el modelado de los deseos, ¿no? Y que por ese lado, bueno, podríamos ir ya más para Deleuze y para Zizek, que interpretar ahí la cuestión de goce materno, bueno, la pérdida de la función del padre, que ahora no podemos. Pero como en el realismo capitalista hay un modelado preventivo de los deseos, ¿no? De las aspiraciones, de las esperanzas, por parte de la cultura capitalista, ¿no? Entonces ya, claro, ya lo alternativo o la contracultura, si queremos, ya no designan nada externo
al realismo capitalista. Entonces ahí tenemos un problema también que tiene el propio Fischer y que tampoco acaba de solucionar. Entonces, porque lo externo, digamos, ya no existe. Lo alternativo es parte de lo mainstream, ¿no? Rosalía, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Entonces, más bien se trata de estilos que incluso se convierten en estilos dominantes, ¿no? Dentro en el interior de lo mainstream y bueno, salía, pero bueno, Kurt Cobain, ¿no? Por ejemplo, y ahí sí podemos pensar pues, ese cortocircuito que también se da en el suicidio, ¿no? Pero que eso ya es otro tema. Entonces la cuestión de la salida del realismo capitalista viene un poquito rápido porque lo que me gustaría es llegar a Marshall, digamos que es lo nuevo, o Marshall. Claro, la pregunta por el realismo capitalista no es simplemente un diagnóstico, sino que es también la pregunta por la posibilidad, ¿no? Y aquí insisto en la cuestión de la posibilidad, porque dentro del marco del realismo radical la contingencia no tiene ningún lugar, ¿no? Lo posible desaparece, ¿no? Que es esa posibilidad de interrumpir y de crear algo nuevo, ¿no? Entonces, esa posibilidad del postcapitalismo, que en Fischer, ¿no? Claro, yo creo que hay una posición en esta salida ya del marco modernista, en el que la cultura y el análisis de la cultura en realidad son valiosos, no tanto porque nos permiten construir nuestra identidad, sino porque nos permiten salir de nosotros mismos, ¿no? Y ese es un punto importante, y aquí entra la cuestión del unheimlich, ¿no? De lo siniestro, de esta extrañeza inquietante, de eso que que rompe la normalidad. El déjà vu, por ejemplo, es una experiencia típicamente unheimlich en ese sentido, ¿no? Que rompe algo que resulta familiar, bueno, es la aparición de lo reprimido, ¿no? En ese sentido, pero bueno. Por eso lo unheimlich, que él desarrolla en su último texto, en realidad, utiliza los términos raro y espeluznante y elabora una distinción ahí que ahora no tenemos tiempo, pero lo importante es que el unheimlich es la ruptura, la posibilidad de la ruptura de esta normalidad súper colorida y fantástica y siempre disponible, ¿no? de este mundo digital. ¿Cómo salir del presente? ¿No? Cómo volvernos a vincular con el pasado, cómo volver a generar un futuro, una posibilidad de futuro, cómo salir de la necesidad que implica un realismo radical, cómo introducir la contingencia de nuevo en este sentido. Y esta jauntología, ¿no? Que es muy benjaminiana, por supuesto, poco benjaminiana. Fischer no cita a Benjamin prácticamente, pero es bastante increíble, al final las omisiones son las más significativas, ¿no? En este sentido, la jauntología no pretende restituir un periodo anterior, no es que vamos a volver a la modernidad y ahora sí vamos a realizar los sueños de la modernidad. En algún punto también hay algo de reproche hacia este neoliberalismo que promete, y Fischer también plantea, ok, bueno, realicemos esas promesas, vamos a ser más libres, vamos a ser menos burocráticos, ok, ¿no? Realicemos todo eso frente a las apoyas. Bueno, la cuestión de la jauntología sirve para reanudar procesos de democratización, ¿no? Que han quedado frustrados, esos famosos futuros perdidos. Pero claro, ¿cómo? Porque lo posmoderno se caracteriza precisamente por la extirpación del unheimlich, ¿no? Entonces ahí tenemos la cuestión del reconocimiento, la identidad, ¿no? Precisamente lo que se trata es de apartar, de romper, de salir, de dislocar, ¿no? de deformar de alguna manera. Bueno, Fischer apunta a la conciencia, retoma todo, todo el feminismo, ¿no? Como la autoconciencia, cómo se genera el sujeto, cómo se transforma el propio objeto en la constitución de esa conciencia también, la potencia de esa subjetivación en ese sentido. Pero no es una conciencia del estado de las cosas en Fischer, sino que es más bien que es una toma de conciencia productiva, ¿no? O sea que el agente de la lucha también es aquello por lo que se lucha, en ese sentido, ¿no? Y que esta toma de conciencia obviamente interviene sobre el objeto.
Bien, lo primero para esta toma de conciencia es la aceptación dentro de nuestra inserción en el nivel del deseo, en la picadora de carne del capitalismo, ¿no? Bueno, y se trataría en este sentido de mostrar los antagonismos, las incongruencias del propio capitalismo, y son las tres aporías que desarrolla Fisher, ¿no? La ecológica, la burocrática y la cuestión de la educación, ¿no? También como el capitalismo o el neoliberalismo es todo lo contrario de lo que dice ser, ¿no? Y que se trata precisamente de encontrar los antagonismos efectivos detrás de los cuales, por ejemplo, detrás de los problemas de la salud mental. O sea, no es que con la privatización de la salud mental, ¿no? Y la biologización también de esa positividad, positivo en el sentido de todos son datos, ¿no? El malestar es solo el dato, los niveles de serotonina o lo que sea. Obviamente desde hace mucho sabemos que la locura es una categoría política y que no es natural, ¿no? Y esta operación que Fisher hace con la cuestión de la salud mental, que le afectaba mucho a nivel personal, como a todas, ¿no? O sea, el malestar psíquico es como una moda incluso ya. ¿No? Todas las instituciones ya tienen programas contra el malestar en la universidad, el malestar en casa, el malestar de las mujeres, el malestar de las señoras, el malestar de los niños, ¿no? ¿Cómo está? O sea, que no es que nos falte conciencia, somos muy conscientes de que estamos mal, no hay alienación en ese sentido. Pero lo que sí que deberíamos hacer es politizar todo aquello que aparece como un hecho natural y ver que todo aquello que se presenta como necesario e inevitable no es más que una mera contingencia, ¿no? Entonces, romper por ahí la cuestión de el realismo radical de este realismo capitalista, y que lo que hoy consideramos realista, que es este neoliberalismo radical sin Estado, alguna vez en los 80 o en los 70 o en el 55 era algo, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, era algo impensable. Lo que pasa es que como sin vínculo con el pasado, volvemos, ¿no? De nuevo, nos quedamos encerrados en la necesidad absoluta. Bien, una pregunta interesante me parece, ¿qué pasaría si toda esta, por ejemplo, Fisher dice, si todo el esfuerzo dedicado a la basura ostentosa, ¿no? De la polución semiótica se hubiera dedicado al bien público? Y aquí la cuestión, bueno, de lo público, ¿no? Me parece importante, porque además es una de las cuestiones fundamentales de Fisher, solamente pues, plantear, por ejemplo, cómo hacer esta ruptura, cómo salir, y la función curatorial que nos presenta Hart en este sentido como organización imposible de la esfera pública, precisamente porque, bueno, la función curatorial es la organización de la esfera pública, que no se mide por el acceso de público. Solamente hay esfera pública cuando emerge el conflicto, cuando se rompe el consenso. O sea, por estar aquí juntas no somos esfera pública, solo en el momento en que se rompe ese consenso habermasiano tan adorado, ¿no? Entonces es ahí cuando surge el antagonismo, es ahí cuando se puede construir algo realmente público, ¿no? En este sentido. Por tanto, el criterio esencial de la esfera, para que haya una verdadera esfera pública, es el conflicto, ¿no? Y la esfera pública debe incluir la organización del conflicto o del antagonismo, ¿no? Por tanto, la función curatorial es la organización de una esfera pública que incluye la organización del antagonismo y del conflicto. ¿Pero qué pasa? Es imposible organizar el antagonismo, ¿no? O el conflicto. Por lo tanto, estamos ante una tarea, ¿no? La AUCA benjaminiana, ¿no? Las tareas benjaminianas, imposible, pero ¿no? Precisamente esa es la función de lo curatorial, que es organizar lo imposible, porque ese elemento imposible, precisamente, ¿no? Es lo político y no la política. Entonces, lo que podemos hacer es generar espacios, contraposiciones, ¿no? Ahora no tengo tiempo de desarrollar la distinción entre una exhibición, una exhibition, y una exposition, ¿no? Una exposición, pero lo importante de la exposición es precisamente la posición,
La exhibición nunca será política, nunca será arte político, la exposición sí, porque hay un posicionamiento, ¿sí?, que se toma, ¿no? Primero tomamos Manhattan, luego Berlín, bueno, se toma en ese sentido, ¿no? Por lo tanto, aquí hay una contraposición a lo dominante, y este comisariado, ¿no?, esta función comisarial, se presenta como una organización, pero como una actividad colectiva. Sí, eso sería importante, porque el sujeto curatorial no es el comisario, sino que es un sujeto colectivo, ¿no? Y aquí volvemos a esa decadencia de la experiencia, en la que Benjamin, por ejemplo, planteaba la narración, que no voy a introducir, pero la cuestión de la narración, que es la pérdida de la facultad de intercambiar experiencias, ¿no? Y aquí de intercambiar experiencias podría ser de generar antagonismos, ¿no?, y restituir ese sujeto colectivo que es capaz de esa organización imposible de lo antagónico, pero que es la posibilidad misma de introducir de nuevo la contingencia en este marco del realismo capitalista. Bueno, pues ahora me toca a mí. Mi intervención se titula Contra la creatividad, notas para una estética del recreo y la recreación. Y bueno, situándome en el panorama que ha señalado Laura y en una biblioteca afín, mi propósito será doble. De un lado, quiero intentar señalar cómo la creatividad, que es un modo que me parece útil para designar el estado del arte, o lo que Rancière denomina el régimen estético del arte, ha sido, por así decir, fagocitado por el capitalismo y se ha tornado la nueva lógica capitalista. Y, digamos, ante esta pérdida de una batería de estrategias para la disidencia, parece que aparece la necesidad de poner en cuestión el fundamento del arte, entendido como creatividad o entendido como el paradigma de la creatividad, y buscar otras formas de estética que todavía puedan mantener ese componente disidente o emancipatorio, que parece que el arte entendido como creatividad ha perdido, toda vez que, a mi parecer, en el neoliberalismo lo que antes era el imperativo de productividad se resignifica como imperativo de la creatividad. Entonces, este es el primer propósito, señalar este agotamiento o esta clausura de la dimensión crítico-política del arte entendido como creatividad. Y mi segundo propósito será abrirnos o tratar de pensar modos perversos de creatividad o una estética otra de la creatividad, que yo he llamado recreación o decreación. Y bueno, ya adelanto que la primera parte, la parte d'instruents, la tengo más clara, y la parte construents la tengo verdaderamente muy poco clara, pero bueno, tengo ese olfato, esa intención, y por eso quería compartirla aquí. Lo primero que quería señalar rápidamente es el modo en el que Deleuze, leyendo a Foucault, señala un cambio en las tecnologías del poder en su contemporaneidad, que es el cambio de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control, o, como autores como Fischer han señalado, el cambio de un modo de gobierno que pasa por la disciplina y por la normalización del sujeto a un modo de gobierno a través de lo que se llama la adicción, ¿no? Esa conexión a la matriz, que además está guiada por por la producción de una continua sensación de libertad. ¿En qué es un acto de creación? Por ejemplo, si Deleuze explica esta cuestión, ¿no? Dice, por ejemplo, mediante una autopista no se encierra a nadie, el encierro era la forma eminente de disciplina en las sociedades que Foucault denomina disciplinarias, pero se multiplican los medios de... Esta parte es como más conocida y diría un poco más fácil. Es a este respecto donde Deleuze todavía atribuye a la creación una capacidad disidente política, toda vez que él señala que la creación tiene que ver con la resistencia. Dice, por ejemplo, la obra de arte no es un instrumento de comunicación,
la obra de arte no tiene nada que ver con la comunicación, por el contrario, hay una afinidad fundamental entre la obra de arte y el acto de resistencia. El arte es lo que resiste, aunque no sea lo único que resiste, de la relación tan estrecha que se da entre la resistencia y la obra de arte. La creación para Deleuze pasa, digamos, por la no comunicación, por la ruptura de la comunicación o de los flujos de la sociedad de la información, pasa, digamos, por una lógica de la circulación y del estrés, que es la que caracteriza a las sociedades de control, y es así como trae formas de resistencia, formas de política. Si pensamos en el término creatividad, Alberto Santamaría nos recuerda que es en los años 50, en el espacio de la Guerra Fría, donde con la Escuela de Nueva York, que como sabemos, bueno, es un término muy amplio que puede aludir a poetas como Franco Jara, pero también a expresionistas abstractos como Pollock, que es el que estáis viendo, también Clifford Steele o Mark Rothko. La creatividad aparece vinculada a estos artistas y también aparece vinculada como a un modo de vida, que sería el modo de vida estadounidense capitalista, enfrentado, ¿verdad?, al modo de vista comunista, soviético. Aquí la creatividad, digamos que rearticula esa esfera del arte que pasa por un autor con una cierta dotación o sobredotación genial, que produce una obra que viene justamente a traer una forma nueva, es decir, una obra que no tiene tanto un compromiso con la norma, una relación con la norma, sino que es el espacio de creación de formas de relación y de formas de sensibilidad, ¿no? En este sentido, esa creatividad guarda una cierta connivencia con lo que señalaba y por supuesto estamos muy fuera, y ya hace tiempo que lo estábamos, digamos, de una lógica de la representación o de un régimen representativo del arte a la canción. Quiero señalar también que esta forma de entender el arte es la que denomina Lyotard estética postmoderna. Creo que, y esto lo digo solo como una nota, es importante señalar que para Lyotard la posmodernidad, lo posmoderno es una forma estética. De hecho, Lyotard dice que Montaigne es posmoderno, mientras que, como sabemos, para Jameson la posmodernidad es una lógica cultural que corresponde a un estado capitalista, ¿no? En Jameson y luego en Fischer, etc., estamos hablando de momentos históricos y de si hay cambios en el arte es porque hay cambios en las tendencias de producción, en las tecnologías. En cualquier caso, me interesa señalar lo siguiente, ¿no? Un artista, un escritor moderno, está en la situación de un filósofo. El texto que escriben, la obra que llevan a cabo, en principio, no están gobernadas por reglas ya establecidas y no pueden ser juzgados por medio de un juicio determinante. Estas reglas y estas categorías son lo que la obra o el texto investiga. De ahí también el interés de Lyotard con la categoría de lo sublime. Lo que quiero señalar entonces es que me gustaría denominar el paradigma de la creatividad a, por ejemplo, lo que Rancière llama el régimen estético del arte, que ya no es ético ni representativo, a lo que Lyotard llama la posmodernidad del arte, y digamos al último estadio de lo que Schein denomina la invención del arte, o lo que denomina el aparato estético cuando habla de el museo y el cine, ¿no? En todos estos casos se trata de un momento último en la autonomía del arte, en la que el arte trata de pensar nuevas lógicas de representación, nuevos modos de ver, si lo queremos decir con Werther, o incluso, que este es un aspecto que sí me interesa, nuevos modos de vida, como decía Debord en el informe para la construcción de situaciones, ¿no? Se trataba de oponer a los modos de vida capitalistas otros modos de vida desiguales, ¿no? ¿Qué ocurre, a mi parecer? Que una de las formas de entender la lógica económica del capitalismo tardío en el que vivimos, del neoliberalismo, pasa por ver que la creatividad se ha tornado un modo de creación de valor. Es decir, que el imperativo de la productividad se ha tornado un imperativo de la creatividad. Y de ahí, por supuesto, la felicidad que goza este término en las investigaciones pedagógicas contemporáneas, en la economía contemporánea, y de ahí que, por ejemplo, el BBVA entrevista a filósofos y artistas. Voy a tratar ahora de justificar esto a través de una serie de autores. Lo que me interesa sobre todo es la emergencia de esta idea del empresario artista, o de esta transposición de los elementos habituales o característicos de lo que antes era un artista, un Polo, por ejemplo, o este artista posmoderno que inventa nuevas lógicas a la Lyotard,
en el empresario. Entonces tenemos aquí a Steve Jobs, stay hungry, stay foolish. La verdad es que muertas de hambre estamos todas, somos unas precarias, pero bueno, stay hungry, stay foolish, en este discurso miserable que dio en Stanford en 2005, el artista como un visionario, o sea, el empresario como un visionario, como alguien que está siempre pensando y trabajando, como alguien medio lunático, que tiene grandes ideas y las grandes ideas traen nuevas formas de negocio, ¿no? Creo que, por ejemplo, los biopics que hay en día, por ejemplo, el fundador de McDonald's, hablan también de esta misma artistificación o este devenir artista del capitalismo. Otra figura que tenemos es la del lobo de Wall Street, que sabemos que está basada en hechos reales también. Estas frases es que me vuelven loca, me encantan. If it doesn't bring you income, inspiration or orgasms, it doesn't belong to your life. It doesn't belong to your life. Es decir, aquí hay una asignación muy interesante entre el ingreso, entre la inspiración y entre el orgasmo, devenidos todos nuevas formas de capital humano, no pertenece a tu vida. Entonces la vida es un escape para la invención de lo nuevo, es decir, esa estética de la existencia que tanto le gustaba a Foucault o que ya preconizó Nietzsche, pero en su forma absolutamente pesadillesca, si queremos, ¿no? No sé si era primero como tragedia, luego como farsa y luego como reel, o luego como Leonardo DiCaprio luchando por ganar el Oscar y acostándose con Señorita Inglis, pero en cualquier caso hay una traducción de una lógica artística que es la de la creatividad al espacio económico. Eso se ve con este tipo subjetivo que es el empresario artista, y también se ve en el fondo, esto Ito Steyer en Los condenados a la pantalla o en esta obra que se llama I Dream a Dream lo explica muy bien, en el devenir empresario del artista o en el devenir obrero del artista. Es decir, no solo los centros de arte contemporáneo son antiguas fábricas, sino que esa metáfora es más explicativa de lo que a nosotros nos gustaría, porque los artistas son, digamos, los nuevos obreros que con sus ideas siguen alimentando digamos, esta gran máquina que todos conocemos. Luego está esta otra que me parece muy divertida, Dominate your challenges, challenge your limits. Como otra de las formas, ¿no?, de este devenir artista del capitalismo, o esta perversión, por así decir, de la lógica de la creatividad. Si nos ponemos un poco pedantes, Paul Birno lo explica muy bien en Virtuosismo y Revolución, cuando dice, de esto 2003, ya antiguo, en la época postfordista es el trabajo el que cobra las apariencias de la acción en mayúscula, imprevisibilidad, capacidad de empezar algo nuevo, performances lingüísticas, habilidad para la elección entre posibilidades alternativas. Si leemos esto es Bill Gates, es Steve Jobs, nacimos en un garaje, tuvimos una gran idea, ¿no? Y entonces la historia de nuestra amistad es la historia de cómo fundamos una empresa. Open and Jerry, no éramos los ingenieros que en el garaje inventamos una nueva forma de hacer helado, súper divertida, súper falta. Alberto Santamaría, en Los límites de lo posible, lo explica bien cuando señala que la ideología neoliberal se desplegaría a través de la inserción de una semántica económico-artista en todos los órdenes de la vida con el propósito de abordar una transformación completa de la forma de ser. Richard Florida, en La clase creativa, en un texto de 2010, contra el que atentan críticamente a Alberto Santamaría, Magda Rosberg, Chantal Mouffe, todos estos críticos de la creatividad, señala justamente eso, ¿no? Porque la creatividad tiene capacidad de producir valor y entonces ese es el momento, digamos, de la capitalización de este término que en realidad tiene cosas tan buenas como un Rothko. Esto no es una. Si vamos a la razón del mundo, de Laval y Dardot, que tratan de leer esta nueva lógica económica, lo señalan muy bien también, y hago una pequeña valoración y seguimos por no de la completud de la exposición. Dicen, por ejemplo, la norma social del sujeto en efecto ha cambiado, y para señalar el traspaso de la disciplina al control, ya no es el equilibrio, la media, sino el rendimiento máximo, lo que ahora es el objetivo de la reestructuración que cada cual debe llevar a cabo sobre sí mismo. Ya no se le pide al sujeto simplemente que se conforme, o que sea mediocre, o que sea normal, o que siga la norma, o que se caiga y obedezca, o que sea anónimo, o que sea como todos. No solo basta con el conformismo, sino que este se vuelve sospechoso porque el sujeto está obligado a trascenderse, es decir, a ser extraordinario, a ser diferente, a ser creativo, etc. Y aquí también en términos de pedagogía hay como una cooptación de las investigaciones tan interesantes de Montessori en la nueva escuela. Tenemos estas aulas hiperestimuladas, estos trabajos por proyectos y estos trabajos por competencias que no hacen sino preparar al sujeto para un espacio de precariedad, flexibilidad, con la promesa de una autotrascendencia o realmente de una cierta idea de felicidad. Salto a algunas citas que insisten en esta idea. Me interesa también señalar que una cosa que nos pasa demasiado a menudo desapercibida es que el término de la creatividad
tiene también una connivencia clara con una idea hegemónica de masculinidad. Esto ya en los 70 Carla Lonchi lo señalaba. Quiero decir que al final no es tan raro que la creatividad se tornara en una lógica capitalista toda vez que había una concepción de poder fálico, masculino, en su interior, y esto Lonchi lo señala muy bien, leo la última frase. La actividad del varón, incluso en el arte, se articula sobre la base de la competencia con un partener, que también será varón, y de la contemplación que exija mujer. Entonces, es esa competencia con un partener, ahí es donde aparece la creatividad. Y esto, si vamos a historias de tantos pintores que competían entre ellos, Jackson Pollock, que no soportaba a Picasso, Cézanne sentía que competía toda la vida, pues, por ejemplo, con Solá, que era amigo de su infancia, ¿no? Vemos también esta cuestión. De modo que hay algo así como una inversión de la revuelta, o como se hablaba al principio, un agotamiento de la capacidad crítica de la creatividad, toda vez que, como decía, el imperativo de la productividad se ha tornado en imperativo de la creatividad, y formas artísticas han llegado a la pedagogía y a la economía, y eso, curiosamente, esta generalización de la creatividad trae un auge de la competencia, trae una despolitización y trae, digamos, esta afectividad neoliberal general de entusiasmo, euforia y sueños, que no puede verse también en términos de Sloterdijk como un continuo estrés del deseo, ¿no? Este Stay Hungry de Steve Jobs es el modo en el que el sujeto es gobernado a través de la adicción de buscar siempre lo radicalmente. Claro, en ese sentido, conviene no ser muy creativos si queremos proponer una alternativa al paradigma de la creatividad. Por eso a mí me gusta el modo escriturístico derridiano de pervertir o de producir por contaminación, y por eso me pregunto, ¿podríamos pensar en un arte de la recreación, del recreo o de la decreación? ¿Podría haber algo ahí que no tuviera que ver con la producción de lo nuevo, sino con una revisión de la reproducción ideológica y emocional del capitalismo? Que no tuviera que ver con una nueva forma o con una nueva empresa, si acaso ya hay diferencia, sino más bien como una reflexión sobre qué podemos hacer para que las condiciones materiales de posibilidad de una vida digna se repitan. Me interesa mucho esta idea de la repetición. Ya que con el término recreo quiero evocar la repetición, pero también la idea de que el arte vuelva a ganar su vocación de juego, ¿no? Clásicamente, esto lo explica Bamberg, hay como dos grandes paradigmas en el arte como representación y el arte como juego, como si en el recreo, en este pensar las condiciones de juego, pensar lo que somos para dejar de serlo, pudiera haber otra forma de hacer arte. Y por eso aquí he señalado estas ideas, ¿no? Pensar un arte que no tuviera que ver con la producción, sino con el proceso de reproducción, el proceso de reproducción emocional, cuáles son las afectividades neoliberales y si hay otras, y el proceso de reproducción ideológica. Un arte que pensara la repetición o el cuidado de unas condiciones materiales de existencia contra la lógica de crecimiento ilimitado, es decir, ¿cómo hacer? ¿Qué tenemos que hacer para que esto se repita? No para que esto avance, no para que esto cambie, no, sino para que una serie de condiciones mínimas de vida buena que tenemos estén otra vez, vuelvan a aparecer para la siguiente generación, para los siguientes años. Y también esta idea de la inoperancia, de la existencia de la obra de arte, o de entender el arte como juego, o, esto es también como muy de Bordiano, de volver al arte al territorio de la vida, entender el arte como un trabajo de transformación y cuidado de la vida. A este respecto, quiero señalar, en el poco tiempo que me queda, dos o tres propuestas bastante vinculadas al contexto catalán, que en el grupo hemos hablado, que me parece que hacen algo similar. Esto me parece interesante también porque, si bien ninguna de ellas renuncia a una cierta institucionalidad, a un mercado, porque se programan, como el contenido que programadas mil performance megalísimas, o a las instituciones, tienen una relación problemática con la institución o tienen un propósito de enrarecer o desarticular la institución. Un ejemplo muy bueno de ello es el colectivo Ñam Ñam, que presentó una de sus muchas obras, que se llama A Cuatro Gotas, que es 2014. Es una obra que consiste en que dice, bueno, si queremos comer, aquí aparece la reproducción, si queremos comer tenemos que construir una mesa. Bueno, ¿cómo la construimos? Entonces se trata de hacer una revisión local de cuáles son las condiciones de producción de una mesa para que entre todos los asistentes a la performance se haga una mesa, porque tenemos que comer, no por otra cosa.
Entonces, eso ya como una revisión de la institución del museo, de las instituciones económicas que lo amparan, de los agentes que hay allí, del capital simbólico y técnico que tenemos cada uno. ¿Hay alguien que sea carpintero? ¿Alguien conoce a un maderero? Es decir, hay toda una revisión justamente de la reproducción, de la repetición de las condiciones de una vida. Otro ejemplo que me parece muy divertido es la de Taller Placer, con esta perfo que se llama El esfuerzo constante de ganarse la vida. Es una performance que consiste en que, bueno, Taller Placer, Vicente Arlandis, que es el artista, se tumba en una cámara de masaje. Lo que uno ve es cómo masajean al artista, y él tiene una cámara, como se ve abajo, vemos proyectada su cara deformada y aplastada por la camilla, y ahí hace un monólogo justamente sobre el esfuerzo constante de ganarse la vida, ¿no? Como que creo que se ven también muy desplazadas, gracias al cansancio y al malestar escrito en los cuerpos, todas esas cualidades visionarias y productivas del artista. Y otro ejemplo que me interesa mucho, que conozco gracias a Laura, es el de Nuria Wey, una película que se llama Ayuda Humanitaria, en la que Nuria Wey, bueno, es más largo y podemos discutirlo, y además Laura lo podría explicar mucho mejor que yo. Laura Wey en La Habana hace un concurso de cartas de amor. Quien le escribiera la mejor carta de amor se casaría con ella. Entonces, bueno, el jurado son unas jineteras, son unas prostitutas, y efectivamente hay un ganador y efectivamente se casan. Efectivamente, y ya no voy a callar, lo que ocurre aquí es que después de un tiempo casados, esta persona consigue la nacionalidad española y se puede ir a vivir a España. Entonces aquí hay una obra de arte absolutamente desmaterializada, que claro que juega con las instituciones, claro que tiene una beca, etcétera, etcétera, pero trata de enrarecer o de pensar de nuevo las condiciones de producción, y en este caso las condiciones de circulación del capital. Habría otros ejemplos, como el trabajo de Clairefontaine, sobre todo, bueno, lo que sé que es una obra de título homónimo, When Women Strike, the World Stops, pero me interesa mucho su obra La huelga humana o el arte de crear la libertad, porque hay un esfuerzo por pensar el arte no desde lo performativo o lo productivo, sino más bien desde lo destitutivo, desde lo afirmativo, es decir, un arte como técnica preciosa, ¿no? Que es el modelo que Bacharato hablaba de la obra o de la inoperancia de Duchamp. Si quisiéramos ponernos pedantes, diría, bueno, igual una estética del recreo y la creación trataría de mover el referente de Picasso a Duchamp, es decir, del gran macho hiperproductivo a aquel que dejó de producir para jugar al ajedrez. O, bueno, hay otros artistas que me interesan mucho, como Cacitarín o María Tinau, que traerían otra cuestión. Y bueno, voy a acabar con este pequeño, estos pequeños versos de Agnes Martin. Agnes Martin era contemporánea de Pollock y de los impresionistas abstractos. Creo que a su obra le va muy bien este concepto de creación, que está extraído de la gracia de Simone Weil y del que Ankerson tiene un poema. Y lo que me gusta de Agnes Martin es que ya estaba en el auge, digamos, del impresionismo abstracto y así, y en el 67 deja de producir, hace un viaje de Nueva York al desierto de Nuevo México, y 7 años después vuelve a pintar haciendo cuadros de este estilo, es decir, esta especie de franjas, bueno, son las que nos podríamos entretener mucho, pero que son todas ellas como un canto a la vida cotidiana, Happy Holidays, Love Life, etc. Y le dé este pequeño apunte y acabaré. La pintura no trata sobre ideas o emociones personales. Cuando pintaba en Nueva York no lo tenía tan claro. Ahora tengo muy claro que su objeto es la libertad. No la libertad política, que es un eco. No la liberación de normas sociales. La libertad del dominio y la esclavitud. La libertad de lo que te abate. La idea sería liberarnos por fin de la esclavitud. Gracias. Bien, pues para acabar la mesa, estoy muy contento de cederle la palabra a Xavier Bassas. Xavier Bassas es profesor en estudios franceses en la Universidad de Barcelona. Tiene también una larga trayectoria como traductor de pensadores y escritores franceses y es especialista en las obras de Jacques Derrida, a quien editó, por ejemplo, Vincent de Valois, Derrida, El Estado Invisible, de Rancière, y también de Jean-Luc Marion y otros numerólogos,
Tiene un libro sobre Jacques Rancière que se llama Jacques Rancière, Ensayar la igualdad, y también un libro escrito a 4 manos con Rancière que se llama Le mot de tort, el litigio de las palabras. Hoy su intervención se titula El sentido de la indiferencia, un paseo por la filosofía, la literatura y la política en la modernidad. ¿Quieres? Muy bien, muchas gracias, Juan. Bueno, agradecimientos pues a Antonio, a Milagros y a Juan también por toda la fuerza que nos dais y cómo posibilitáis estos encuentros. Ya veis que, bueno, en el grupo de Barcelona estamos contentos, ¿no? Y siempre entre mucha fuerza conceptual y política y activista. Yo creo que, digamos, lo que me parece urgente serían 2 cosas. Primero, no hablar de lo que tendría que hablar y empezar a dialogar ya con lo que se ha dicho, porque hay cosas que me parece que están a la orden del día y son necesarias que las debatamos entre todas. Y por otra parte, dejar esto forzosamente de lado porque tengo que hacer una ponencia. Entonces, dejándolo primero de lado, que sería lo que realmente me apetecería, lo que me parece urgente, en segundo lugar, sería no tanto añadir matices al marco conceptual teórico de lo postfundacional o de un pensamiento político contemporáneo que pueda contestar el neoliberalismo, como han hecho pues, ¿no? Laura y Paula, viendo también con Paula las posibilidades de otros pensamientos políticos que nos ayuden a pensar de otra manera dónde estamos y cómo salir de dónde estamos, sino que lo que me parece urgente estaría más bien del lado de lo que pues, estaba aquí comentando Juan, es decir, encontrar el correlato, diría, el correlato de estado de ánimo, de práctica de vida, el correlato actitudinal, si se puede decir así, de todo lo que se estaba diciendo aquí a nivel teórico. Y es algo pues, que Juan estaba planteando en el nivel de la creación artística, o la de creación o recreación artística, es decir, algo que también pues, comentaba a Chiara, ¿no? Ayer, cómo hacer ya, cómo nos sobra teoría, nos sobra teoría, cierto tipo de comprensión de la teoría, porque la teoría también es una práctica, es decir, porque marca maneras de ver, de hablar, etc. Pero nos sobra cierto tipo de teoría, es decir, la del pensamiento abstracto, y en esto sí que sería también muy ranseriano, de lo que se trata, para escapar, contestar lo neoliberal, sería construir ya escenas de emancipación, o sea, construir apariencias ya de vidas no neoliberales. Yo no sé si podría hacerse, comentaríamos en el grupo, una sinonimia, aunque fuera parcial, entre vida no neoliberal y vida postfundacional. Yo creo que sí, en principio, es decir, lo postfundacional atiende o apunta hacia algo que podría ser como salir de los fundamentos que hay en el neoliberalismo, tanto a nivel político como económico. Por lo tanto, lo que me parecería interesante, algo que ya había empezado a trabajar, ¿no? En busca de una vida postfundacional, sería precisamente esto, es decir, qué estado de ánimo, qué práctica de vida cotidiana, aplicable ahora, aquí y en cualquier otro momento, no solo en proyectos artísticos, creativos o colaborativos, como hablaba Chiara ayer, colaborativos, procesuales y contestatarios como neoliberal. Es decir, las 3 características que tú planteabas, Chiara, ayer, como si dijéramos, ya presuponen aquello que estoy buscando aquí. La de creación, recreación, ya presupone lo que estoy buscando aquí, es decir, la matriz actitudinal de una vida no neoliberal. ¿Cuál es? Porque es eso lo que necesitamos. O sea, la matriz actitudinal, la matriz de práctica de vida, que es efectivamente ya creación de una escena no neoliberal. Eso es lo que necesitamos. O sea, dejémonos ya de matices conceptuales que lo único que hacen, mal llevados, mal comprendidos, es coloquios, congresos, puntos, acreditaciones, indexaciones, etc. Si realmente nos tomamos en serio por lo que estamos aquí, lo que necesitamos es esto, un correlato actitudinal, una práctica de vida. Entonces, quizá nos inscribiríamos en
si hay dos líneas, mínimo dos líneas en la historia de la filosofía moderna, ¿no? Que sería más dirigida a la metafísica, entendiendo, pues, no sé, desde Parménides hasta la ontología del siglo XX-XXI, y luego habría otra, ¿no? Que sería como si dijéramos la de la cura sui, ¿no? Es decir, la del trabajo del sujeto en su práctica cotidiana. Entonces yo me inscribiría más en esta hoy por hoy, es decir, pasar de la verdad de la filosofía o de los problemas filosóficos a la salud, en el sentido de una vida no neoliberal, una vida postfundacional. Necesitamos ese correlato actitudinal, o sea, ese estado anímico. Entonces yo propongo que una posibilidad sería, totalmente, como decía Juan en su segunda parte, no es una cosa en ciernes, una cosa totalmente que venimos aquí a arriesgarnos, ¿no? Cabezas pensantes como somos, pues a compartirlo y a ver, pues no sé, qué me decís, ¿no? Sobre si ese correlato actitudinal, si esa práctica de vida no neoliberal, práctica postfundacional, podría ser la indiferencia. Esta es la propuesta. La propuesta es esta, es decir, si adoptamos un modo de vida, una práctica de vida, una actitud, un estado de ánimo indiferente, saldríamos de facto ya, construiríamos una escena no neoliberal, es decir, un modo de, a la Rancière, de ver, hablar, oír, pensar, sentir, moverse, no neoliberal. Yo creo que, con las dificultades que puede tener la palabra, y ahora pues haré algunos apuntes para intentar, no sé, ir cerniendo un poco la cosa, cierta indiferencia, porque hay diferentes tipos, cierta indiferencia estaría detrás de las tres características que nos proponía ayer Chiara, que en verdad son características mucho más generales, no del ecosocial, sino de las prácticas activistas, ¿no? Luego la relacionista, lo procesual y la contestación de lo neoliberal son muy generales. Entonces faltaría quizá, pensé ayer, concretar lo eco, porque lo eco no está en las tres. Los proyectos activistas ya tienen los tres, procesual, tal. Entonces el eco a lo mejor habría que añadir otra característica, ¿no? Que tenga que ver con concepción de repensar la naturaleza, la calle, la tierra, no lo sé. Pero esas tres características ya presuponen un estado de ánimo indiferente, y en el caso de Juan, o sea, la decreación y la recreación presupondría esa matriz, llamámosle matriz emancipatoria, actitud, ¿no? Estado actitudinal, postfundacional, que sería el de la indiferencia. Pequeño paréntesis, yo no creo que el régimen estético, el régimen del arte estético en Rancière pertenezca a la creatividad, tal y como la has presentado, evidentemente no a su versión pervertida, evidentemente. Entonces, bueno, eso es algo de lo que ya podemos hablar. Entonces, habría que ver precisamente esto, ¿no? Si existe una estética postfundacional, si existe una política postfundacional, existe ese correlato actitudinal, una actitud que permitiría postfundacionalizar, podríamos utilizarlo como verbo, postfundacionalizar la cotidianidad de la vida. Podríamos vivir postfundacionalmente, es decir, podemos hacer también de postfundacional un adverbio y un verbo. La RAE define la indiferencia como sustantivo femenino, estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona, objeto o negocio determinado, y por tanto ya vemos ahí algo, es decir, cierto estado de neutralización de algo. Se pueden neutralizar muchas cosas, soy indiferente con respecto a tal, con respecto a cual, hay tipos de indiferencia, ahora los vamos a ver algunos. Pero en su como si dijéramos, semántica misma, hay algo de un estado de neutralización, un estado de suspensión, un estado de interrupción. La cuestión, por tanto, sería ver si, además de esa indiferencia, no solo es un estado de ánimo, si podemos hacer de ella como una facultad, una capacidad, un tipo de pulsión, una acción política, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces la indiferencia como estado de ánimo o actitud postfundacional? ¿Cómo transformarla en capacidad, arma o estrategia para llevar a cabo una vida postfundacional o vivir postfundacionalmente? Lo que está claro es que en mi caso, este interés por la indiferencia o esta propuesta de la indiferencia como aquella matriz actitudinal que nos podría construir ya escenas de igualdad en el ahora, y no como programas políticos o teóricos abstractos, es decir, modificar las maneras como hablamos, vemos, sentimos, pensamos. Esta investigación de la indiferencia
tiene que ver con la sospecha frente al uso o la usura de la noción de diferencia en el siglo XX, ¿no? Si tuviéramos, estáis aquí, sois más filósofos que yo, si tuviéramos que decidir una noción que ha determinado la filosofía del siglo XX, la filosofía que le llaman continental en Occidente, sería la diferencia. Está en 1901, en el capítulo primero de las investigaciones lógicas de Husserl, las distinciones fundamentales. Es fundamental la diferencia entre signo, índice y todo eso. Eso está fundamental y eso fundamenta la teoría de la subjetividad fenomenológica. Y está la diferencia ontológica, evidentemente, que ha determinado todo el pensamiento francés como mínimo. Y el pensamiento español, si existe, para cosas, tiene que correlato. O si es un pensamiento sin correlato. Está evidentemente la diferencia en Deleuze, la diferencia en Derrida. Está en el pensamiento de la diferencia sexual. Es evidente, ¿no? Yo creo que también está en una mala comprensión de la lectura del conocimiento situado de Haraway. Creo que una mala interpretación de la necesidad del imperativo de situar el conocimiento es lo que nos ha llevado actualmente a una hipertrofia de las identidades. Habla desde donde tú estás. Mala concepción. Mala interpretación del conocimiento situado. Es decir, tenemos todo esto. O sea, se entendió lo situado como identidad de la que hablas, cuando realmente el conocimiento, si es conocimiento y si es político, parte precisamente de la desidentificación, de la desubjetivación. Y ahí todos los problemas. Tú no puedes hablar porque eres blanco, o tú no puedes hablar porque eres hombre, o tú no puedes hablar porque eres tal. Entonces, es una mala interpretación de Haraway, y esto que quede grabado me parece estupendo, aunque la cámara esta parece como el final de Arrebato, ¿no? La cámara esa que nos va a hacer desaparecer o de crearnos o algo así. Pero entonces es una mala interpretación, pero está ahí también, es decir, yo hablo desde mi diferencia, es una hipertrofia ya postmoderna de la cuestión de ciencia. Entonces, yo creo que la indiferencia viene precisamente a eso, es decir, ha habido una usura, uso y usura de la diferencia como noción en el siglo XX, y a la Malabou, un poco a la Malabou, que se planteaba aquello de y si el paradigma de la escritura ya no es suficiente para decirnos hoy en día, para pensarnos hoy en día, ¿no? Para hacer la crítica de Derrida, ¿no? Y dice, necesitamos otro paradigma, ¿no? Que pueda ser pues eso, el de la plasticidad y no el de la escritura, la escritura del ADN, la escritura como la archiescritura. Y dice, no, yo me planteo y si el paradigma de diferencia es precisamente el que no nos está permitiendo pensarnos o imaginar otra cosa que no sea el neoliberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo, en esta perversión de la creatividad, es una perversión también de las diferencias, porque no es nada más la diferencia mal entendida otra cosa que las identidades. Es así. Mal entendido, es así. No lo era, pero es así. Entonces lo mismo diría yo aquí. ¿Y si el paradigma de la diferencia fuera propio del siglo XX y no sirviera para pensarnos por ciertas derivas conceptuales, políticas y sociales, para pensarnos hoy más allá del neoliberalismo? El imperativo de la productividad o de la creatividad habría sido el imperativo hoy de las diferencias. Y es eso lo que no nos permite salir de imaginar otra vida que no sea neoliberal. Esa sería un poco la idea, pues de ahí la indiferencia, o sea, de la indiferencia. También viene como si fuera una crítica acérrima y fuerte por mi parte a la diferencia ontológica, pero aquí no tiene tanto que ver. Habría que trazar entonces una genealogía, ¿no? De la indiferencia, ¿no? Como estado de ánimo, actitud, práctica de vida postfundacional en el sentido sinonímico de neoliberal, ¿no? Como matriz, que estaría en los proyectos evidentemente ecosociales, activistas o de creativos, ¿no? Este recorrido genealógico sería plural, habría más de uno, evidentemente, algo de edad. Deberíamos cruzar eso que se llama filosofía en Occidente, como digo, esas dos líneas que hay, la metafísica, la cuestión del ser, pero luego está la cuestión de la cura sui, las dos líneas, habría que cruzar los dos, la literatura como ficción y como ensayo, y las prácticas de vida. Estos recorridos genealógicos plurales indisciplinados, porque se cruzarían literatura, filosofía y práctica de vida de una manera totalmente pues eso, subversiva, indisciplinada en ese sentido, pues habríamos desde todo lo que es la filosofía helenística, ¿no? Y especialmente la ataraxia, ¿no? Como autodominio, ¿no? Epicuria y estoica, ¿no? Hasta la propuesta actual de subjetivación política de Rancière, ¿no?
porque el disenso, la actitud disensual rancieriana necesita la indiferencia. Necesita la indiferencia, y por eso no iría por ahí la cuestión, es decir, necesita la indiferencia porque no hay disenso si no hay algún momento en el que te muestras indiferentes con las maneras de hablar, sentir, consensuales. La indiferencia es una interrupción, es una suspensión, también es una epogé en el sentido fenomenológico, ¿no? Pero, y el epogé no quiere decir destruir, quiere poner einklammern, anschalten, o sea, poner y desconectar, poner entre paréntesis. Por lo tanto, no quería decir, pues vamos todos a vivir por ahí y hacemos pues eso, no vida eremita y tal, no sé qué. No, es decir, tiene algo que ver con desafección. Tiene que ver con la desafección, es decir, con no invertir valor, en el caso, por ejemplo, de lo laboral, en aquello que estás haciendo. Lo cual no quiere decir que no lo hagas, entonces ya no trabajo porque la vida es una mierda, ya no pido becas porque todo está pervertido en la institución. No, es desafectarlo en ese sentido. Entonces, no hay disenso en Rancière si no hay indiferencia. Y de hecho, la indiferencia aparece explícitamente a varios niveles en Rancière, tanto estético, tanto en estética, la cuestión de la Juno-Ludovici, es decir, ¿no? O sea, ese momento en el que hay una indeterminación en el efecto artístico. Por eso ayer decía, atención con el arte político, porque no puede tener un efecto determinado sobre el espectador. Eso ya no es político. Si había cierta parte política en la modernidad, entonces se abre, en el caso de Rancière, pues sería porque es un efecto indeterminado, hay cierta indiferencia del gusto de Winkelmann, etc. ¿no? Es decir, hay de indiferencia en Pedro Costa, etc. Entonces, la indiferencia aparece varias veces en el Rancière, tanto a nivel estético como a nivel político. Por tanto, desde la ataraxia hasta Rancière, la indiferencia es esencial. Entonces, teníamos que trazar genealogías, ¿no? Estamos hablando de un arco temporal de 2300 años, ¿no? Entonces, bueno, aquí pues evidentemente había algo sobre lo que he empezado, gracias a uno también de los compañeros del grupo, ¿no? Adrián, que es la ontología de Schelling, ¿no? Donde está la cuestión de la indiferencia como ese estado de movimiento pulsional, ¿no? Anterior a la identidad de las diferencias, de nuevo. Estaría también, por ejemplo, la idiorritmia de la que habla Roland Barthes en Cómo vivir juntos, un curso magnífico del Colegio de Francia, ¿no? Y hay algo que sí que me interesa porque es como que explícitamente cuestión de indiferencia, que es que hubo dos mujeres en 1738, es algo muy desconocido, que fundaron la Orden de los Indiferentes, des Indifférents, que ahí no tiene marca de género en francés, ¿no? Des Indifférents, no des Indifférents, el orden de los indiferentes, ¿no? De les indiferentes, ¿no? Que es que hartas, como si dijéramos, de todas las intrigas amorosas de seducción de la corte de la nobleza, ¿no? De la época, lo que por ejemplo se ve claramente en la Princesse de Cleves, en la princesa de Cleves, ¿no? O en tantos otros, ellas fundan el orden de los indiferentes, es decir, voy a ser indiferente con respecto a todas las intrigas, pasiones, deseos amorosos, y por ello voy a llevar un colgante con un trozo de vidrio transparente, porque es la idea de lo frío que voy a mostrar desafectado, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Mademoiselle Salé y Mademoiselle Pélissier, Marie Pélissier y Marie Salé, que fundaron esto, ¿no? Orden de los indiferentes, me parece como que es algo también muy significativo, ¿no? Para esto, es decir, ¿con respecto a qué deberíamos mostrarnos indiferentes? ¿Con respecto a qué? Pues evidentemente con respecto a los valores de la vida neoliberal: producción, creatividad, visibilidad, reconocimiento. Es así, ya está. Es que no hay más. O sea, que tengamos que hacer cosas para comer, evidentemente. Pero la cuestión es desafectarnos con respecto a eso. Hay algo también de tikkun aquí, ¿no? Hay algo de subjetivizarse, desafectarse, ¿no? Entonces, como se dijo también ayer, ¿no? La transparencia, ¿no? Que puede ser, hay una ambivalencia, puede ser la sociedad de control, pero también es lo que le reclamamos a las instituciones democráticas, que tengan transparencia. El narcisismo también de que se habló, también es ambivalente, porque hay que hacer esta diferencia que hicieron La Rochefoucauld, Pascal, Bouguereau y Rousseau en el siglo XVIII sobre la diferencia entre el amor de soi y el amor propio, entre el amor de sí y el amor propio. O sea, el narcisismo evidentemente sería el amor de sí conmigo, cierro el círculo del amor de una manera posicional, pero es necesario que nos mantengamos en dignidad. Todavía hacía esa distinción entre el amor de soi y el amor propio, el amor de sí y el amor propio. Entonces también es ambivalente el narcisismo. Evidentemente es ambivalente la indiferencia. Ahora no tengo tiempo porque ya me quedan
30 segundos, para ser exactos, ¿no? Pero la indiferencia también, como si dijéramos, es criticada dentro de la ética, ¿no? Y hay, por ejemplo, el Touching Reality de Hitchcock, en el cual se ve pues, gente ampliando imágenes de guerra y tal, ¿no? Touching Reality, a partir de lo digital, ¿no? La indiferencia también que ha criticado Fontcuberta, ¿no? El gran experto en fotografía, de las imágenes periodísticas. Es decir, evidentemente la indiferencia como no me toca, no me importa, no me interesa, eso está trabajado, sí. No es a esa indiferencia a la que estoy haciendo referencia. Estoy haciendo referencia a la indiferencia respecto a los valores que fundan la vida neoliberal. ¿Sí? O sea, visibilidad, productividad, aceleración, reconocimiento, poder, creatividad. Frente a esos momentos, en los momentos en que identificamos que esos valores están en juego, hay que mostrarse indiferente. Entonces, ya para acabar, para no concluir, porque había muchas más cosas, evidentemente, Proust, en 1893, tiene una novelita que se llama L'Indifférent, el indiferente, precisamente, bastante desconocida, ¿no? Y ahí nos podría dar también indicios, porque ya sabemos que Proust no es solo literatura, para decir si existe solo la literatura, sino que es ensayo, es ficción, es no ficción, es pensamiento, evidentemente. Entonces, nos da ahí como ciertas vías para pensar tipos de indiferencias, ¿no? Hay una mujer que se llama Madeleine en la novela, que es una aristócrata, bueno, una noble muy guapa, con respecto a la cual pues, todo París, y tout Paris, está completamente desquiciado, ¿no? Y todos los hombres van detrás de ella. Pero resulta que se enamora de un tal Monsieur Lepré, y este Monsieur Lepré no le hace ni caso, es indiferente. Entonces, claro, ella se sorprende diciendo, ¿cómo puede ser? Sabes que tengo a todos los hombres, ¿no? C'est la femme gâtée, se dice explícitamente, es una mujer mimada porque todo el mundo le va detrás, es la mujer de moda, podría ser una Rosalía ahora, o una, pues lo que sea, ¿no? Shakiras, o en Cataluña pues una Juana Dolores, o lo que fuera. Digo, ¿cómo puede ser que no me hagan ni caso, ¿no? Este hombre no me haga ni caso. Entonces, hay tres tipos de indiferencia. La indiferencia de Madeleine con respecto a los otros hombres que le van detrás, ¿vale? Entonces, esto sería una indiferencia diferente, porque es una indiferencia jerárquica. Ella tiene el poder. No te voy a hacer caso a ti, yo sé que tengo el poder porque soy guapa, me vais detrás. Es una indiferencia diferente, es una indiferencia que marca diferencia, que marca diferencia, es decir, que jerarquiza. Luego hay otra indiferencia, que es la indiferencia ingenua, de la cual habla Proust también, porque él era asmático y hubo un momento en que se dio cuenta de que le faltaba el aire para respirar. Y hasta ese momento no se había dado cuenta, por tanto se había mostrado indiferente con respecto a la necesidad del oxígeno, del aire. No nos damos cuenta hasta que te falta, ¿no? Es la indiferencia ingenua. No te das cuenta de que eres indiferente con respecto a algo que realmente resulta necesario. Es la indiferencia ingenua. Ah, esto lo necesitaba. ¿No? Indiferencia ingenua. Era indiferente porque ni me venía, ni le daba repugnancia, ni le daba valor, ¿no? Y luego había la tercera, que sería la del Lepré mismo, la del Monsieur Lepré, que es indiferente con respecto a ¿qué? Con respecto a Madeleine. Que Madeleine es el reconocimiento, Madeleine es el poder, Madeleine es la visibilidad, Madeleine es la riqueza. Pues Lepré no le hace ni caso a ella. Y no es que sea tonto, sino que Y tampoco ella. No es gay tampoco, no es gay. No, tampoco es gay, no. Sino que tiene, y se dice explícitamente, sa pasión ayer. Esa sería la cuestión, tiene sus pasiones en otros lugares. Ahí sería la cuestión de la indiferencia. Situar nuestras pasiones en otros lugares que no sean los valores neoliberales. Para ello, hace falta, desde la recreación hasta el activismo o proyectos ecosociales, esa matriz actitudinal que sería la de la indiferencia que llame aquí emancipadora, ¿no? En un homenaje quizá a Marx. Lo dejo aquí. Gracias. Muy bien, gracias a todas. Son las 12 menos 7 minutos. Las 12 es el tiempo, es la hora prevista para la pausa, pero pues hemos empezado tarde y espero no estar a las 12:15 o así para discutir. Así que se abre turno de palabra, preguntas, intervenciones. Bien, creo que desconozco muchos nombres. Voy a intentar memorizar las caras. Empezamos por. Vamos a hacer así por aquí. Vale, yo tengo una pregunta como general a todas vosotras, a ver si me podéis ayudar, pero en realidad es como una petición. Que es que yo tengo como una sospecha con respecto de
todos los modos en los que podemos hacer críticas al neoliberalismo desde estos lugares que planteáis y bueno, muchos otros, vaya, que es que en el momento en el que se configura o bien como una ideología el neoliberalismo, o bien como digamos una máquina productora de deseo o de, digamos, emplazamientos del deseo, formaciones del deseo, me da la sensación de que subestima también la capacidad emancipatoria que podría tener el capitalismo para ciertos sujetos, ¿no? Y no siempre sujetos necesariamente privilegiados, sino que estamos como presuponiendo, en el caso de la indiferencia, como la necesidad, por ejemplo, de poner, es un ejemplo, ¿no? De poner las pasiones en otros lugares, ¿no? Que a lo mejor los sujetos cotidianos son los otros, que no tienen por qué saber ni tener conciencia de todo esto y que por tanto no tienen por qué hacer el esfuerzo de poner las pasiones en otros lados, incluso aunque fuese beneficioso para esas personas, me parece que está exigiendo como una lógica sacrificial de esa digamos, capacidad emancipatoria que puede tener el capitalismo para aquellos sujetos que a lo mejor en principio no son como plenamente conscientes, lo cual ya me parece como de por sí un poco paternalista, de que viven mal o estamos mal, ¿no? Entonces como que siempre tengo como un poco la sospecha y me da como miedo como criticar al neoliberalismo y esas cosas, no porque no me parezca mal, sino porque me lleva como a derroteros que considero que son sacrificiales y yo como que eso no se lo perdono a ninguna teoría o un movimiento político, que es que en pos de intentar aumentar la dignidad de la vida e incluso de la muerte, esté dispuesto a sacrificar cosas por el camino, ¿no? Y que son sacrificios de personas, ¿no? De personas que con sus subjetividades sí que van alineadas con el capitalismo, etc. Su deseo sí que está donde el capitalismo lo quiere emplazar. Y pues, oye, ahí hay cierta emancipación en el sentido de que, por ejemplo, yo qué sé, se me ocurría el ejemplo, a lo mejor es un poco tonto, de cuando se hacen tours, por ejemplo, yo que sé, por el Amazonas y te vas a ver una tribu, ¿no? Y entonces, yo que sé, la agencia de viaje está planificado que es una tarde con una tribu, que para hacerte la gracieta nunca visten así, normalmente llevan sus camisetas de Barça, y ese día pues deciden ponerse sus ropajes rituales para que tú veas y creas que esa es su lógica habitual, ¿no? O sea, pero claro, o sea, que el capitalismo evidentemente les posicione desde ahí y nos den el deseo, o sea, satisfaga nuestro deseo de estar